Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a pintar un paisaje con montañas y abetos en óleo. Primeramente mezclo azul phthalo, un poco de alizarin crimson, algo de negro, un poco de blanco. Estoy utilizando un medio en este momento y comienzo a aplicar este tono en algunas secciones de lo que es el cielo. Voy a dejar o reservar los espacios para más adelante trabajar las nubes. Como medio estoy utilizando 3 partes de thinner mezclado con una parte de aceite de linaza. Es el medio que yo estoy utilizando. Usted va a utilizar el medio de su preferencia. También tengo un envase aparte con thinner solo para lavar el pincel en caso de que sea necesario. Yo lavé el pincel. Aquí estoy con un poco de medio mezclando blanco y un poquito de alizarin. Comienzo a manchar el área donde va a estar situadas las nubes. Si no tiene alizarin, puede utilizar un poquito de rojo, magenta. Si tiene y gusta, también puede utilizarlo. Sigo manchando el área de las nubes. En este momento no me preocupo mucho por trabajarlas demasiado. Lo que quiero es ir manchando el área y ya luego las integro un poco. Aquí estoy integrando, saqué el exceso de pintura del pincel con un paño y ahora comienzo a integrar el blanco que tenía poco de alizarin. Lo voy a integrar con los azules. De esta manera vamos a ir manchando el área de las nubes un poco, pero va a quedar un tono más claro. Agrego blanco en las áreas que entienda necesario para ir dando un poco más de volumen. De ser necesario, también voy a estar intercalando el tono inicial que se utilizó para el cielo. Aquí lo hice de nuevo, que fue un poco de azul con algo de negro. Tenía un poquito de alizarin y blanco y entonces lo estoy aplicando en este caso para dar un poquito de sombra, un área de oscuridad a las nubes. Utilizo un pincel suave, limpio y seco para difuminar un poco. Este paso es a gusto y discreción. Nuevamente aplico blanco para ir repasando esas partes de la nube que quiero que se vean aún más levantadas. Voy aplicando un poco del blanco y con golpecitos lo difumino un poco. En estos momentos mezclo un poco de azul alizarin negro. Voy a utilizar medio y con este tono voy entonces a dar el color base de una montaña. El cielo lo he dejado así por el momento. Si más adelante se necesitase trabajar algo más, pues se retoma sin ningún problema.
Utilizo los sobrantes de esa misma mezcla, agregué un poquito de verde vejiga. Esto es simplemente para diferenciar un poco el color y entonces doy la base de una montaña que está un poco más al frente. Ahora utilizo el turquesa mezclado con un poco de blanco. Utilizo también medio y voy a dar la base en el área del agua. Mezclé un poco de verde en los restos de la mezcla principal. Agregué también al Lizarin un poquito de negro si fuese necesario. Y doy la base en un área de tierra que hay solitaria. También con una mezcla oscura voy a dar la base de varias piedras que hay en el agua. Mezclo un poco de azul y alizarín, hago un violeta. En este violeta va a predominar un poco el azul. Agrego también blanco y con esto voy a dar un poco de detalle en la montaña que está más lejana. Con un poquito más de blanco en la mezcla trabajo otra área de la misma montaña. Agregué más blanco todavía y voy aplicando. De esta manera vamos poco a poco dándole un poco de textura. Lavé el pincel y ahora utilizo un poco de amarillo ocre. Agregué un poquito del violeta que había mezclado, algo de alizarin, también amarillo de cadmio, un poco de blanco que ya tiene para dar opacidad, ese blanco es mínimo, y voy entonces a trabajar otra parte de la montaña que tiene estos tonos que van como hacia el amarillo. Con el mismo tono voy dando la textura. Mezclé nuevamente, agregué a esa mezcla, perdón, un poco de amarillo limón, algo de blanco y continúo trabajando. Lavé el pincel nuevamente y con un poco
de azul, en este caso azul talo, voy a oscurecer algunas áreas en la montaña. Voy a utilizar un mínimo de azul. Esta oscuridad que estoy agregando es bastante sutil. Mezclo amarillo de cadmio con amarillo limón. Agregué un poco de alizarin, algo de blanco. Voy a repasar el área clara de la montaña, puesto que aún no quedo satisfecha de cómo se ve. Si usted en cambio ya está satisfecho con el resultado, no continúe trabajando y siga adelante. Estoy preparando un tono amarronado. Este tono llevó alizarin, llevó amarillo ocre, un poco de azul y blanco. Estoy entonces con este tono trabajando parte de la montaña que está más hacia el frente. Aclaré un poco la mezcla y agrego, al tiempo que voy agregando el color, voy definiendo un poco la forma. Ahora mezclé un poco del verde vejiga con algo de azul stalo y entonces comienzo a aplicar más abajo en la montaña. Y a medida que me voy acercando a la parte más baja, voy a ir aclarando. Aquí aclaró con residuos que el pincel tenía de la mezcla más clara de la parte superior. Eh, Quedó muy bien, así que la utilizo para seguir aclarando. Mezclé amarillo de cadmio con amarillo limón, un poquito de verde para aclarar un poco más. Si los quieres aún más claros, puedes entonces agregar los amarillos sin agregar el verde. Aquí hay una zona un poquito más hacia el amarillo, así que la agrego. Estoy repasando la parte superior. En estos momentos voy a dejar la montaña así, de ser necesario la retomo más adelante. Ahora estoy agregando verde vejiga. Voy a estar sugiriendo un área de pinos. Estoy dando un manchado general y luego voy a oscurecer un poco algunas áreas con poca cantidad de negro. Puedes utilizar azul si no quieres utilizar el negro o puedes combinarlos ambos. Voy entonces oscureciendo esta área. Mezclo un poco de blanco con azul y el verde vejiga y voy entonces a aclarar un poco la parte superior del manchado que di. Esto para sugerir que hay una cantidad de pino, que el área tiene bastante vegetación, así que vamos a dar variedad en el color para sugerir esta cantidad. Ahora con un verde más claro, entonces pinto la parte más hacia el frente de este grupo de pino y así vamos adquiriendo el volumen. De ser necesario entonces
repasamos. Aquí hice un tono oscuro, mezclé un poco de negro con alizarin. Podemos utilizar algo de verde si se desea. Vamos a ir sugiriendo unos pinos, como están más cerca, pues van a estar más grandes. Esto es simplemente vamos a ir sugiriendo por el momento, así que no buscamos una perfección en la forma, sino que simplemente vamos a ir marcando y situando donde entendamos debe estar. Preparo nuevamente la mezcla y continúo trabajando con estos pinos. Aquí estoy repasando un poco la parte de atrás, la montaña que se ve a través o al lado de los pinos. Y trabajé un poco la que está más hacia el frente. Estoy utilizando ahora un pincel redondo para ayudarme a terminar la parte más baja de la primera hilera de pinos que se hizo en la parte posterior. Ahora mezclo amarillo limón con un poquito de cadmio, algo de blanco y voy a repasar un poquito el suelo o la vegetación de la montaña que está en la parte de atrás. Esto porque no he quedado satisfecha con cuán claro se ve o cuán brillante se ve. Ya sabes que de repasar algo es porque no estás conforme con lo que has logrado y entiendes que necesitas arreglarlo. Si no, no lo vuelvas a tocar porque entonces a veces hay algo bien, nos da con tocarlo y entonces sí que después no quedamos satisfechos una vez lo volvemos a tocar. Estoy agregando un poco de azul turquesa. Primeramente lo agregué con un poco de blanco y ahora lo manché con un poco de el verde. Y con ese tono así manchado lo agregué muy pegado a la vegetación. Esto a modo de reflejo. Continúo trabajando con el turquesa con blanco. Mezclo alizarin con amarillo ocre, hice un naranja, agregué un poquito de negro si se quiere llevar más hacia el tono marrón. Si lo deseas aplicar en tono naranja, puedes hacerlo. Aclaré un poco, bastante a la orilla. Lo aclaré con blanco. Y ahora mezclo alizarin nuevamente con ocre, un poquito de amarillo limón y amarillo de cadmio y voy a depositar color en la orilla de esta área de tierra. Ahora con un pincel de abanico limpio, simplemente voy a echar un poco hacia arriba para sugerir de esta manera entonces unas hierbas. Mezclo verde vejiga con algo de amarillo de cadmio.
Voy nuevamente a trabajar los pinos y voy a utilizar este tono para el área de los pinos que no está recibiendo tanta luz. Sigo ajustando el tono, la mezcla a lo que voy necesitando. Lo estoy haciendo añadiendo un poquito más de amarillo de cadmio a la misma. Continúo dando este manchado, las pinceladas es a gusto. Estoy dando un poco las pinceladas un tanto curvas para sugerir las diferentes ramas de este tipo de árbol. Ahora con un tono más claro voy a estar pintando el área que está recibiendo mayor luz. Cambié mi pincel a uno redondo, fino. La verdad es que puedes trabajar con el de tu gusto, que más cómodo se te haga para realizar este trabajo. Si quiero resaltar algunas áreas un poco más, lo que hago es que aclaro aún más la mezcla y aplico. Si necesitas resaltar algunas áreas de oscuridad máxima, lo puedes hacer. Yo estoy utilizando para esto un poco de negro con el verde vejiga. Con el pincel de abanico voy a hacer un tono de verde brillante, claro, y voy a estar aplicando cercano a las sombras que hacen los pinos en el suelo, pero sin tapar las hierbas que eran como amarronadas que ya había. De ser necesario, pues se repasan, que es lo que estoy haciendo en este momento. Ahora con un tono de verde oscuro voy entonces a pintar un área con este tono sobre el agua. Lo voy a aplicar y luego poco a poco se va a ir difuminando con el color del agua. Ahora mezclo azulftalo con un poco de turquesa, que es el que se está utilizando como base, y agregué también un poquito del verde vejiga. Con este tono voy a estar dando una oscuridad en el agua. Esta oscuridad no es otra cosa que el reflejo de los pinos en el agua.
Yo luego de aplicar el color difuminé un poco con el pincel suave, pero no es necesario ni obligatorio, así que cada cual, ¿verdad?, va a determinar si desea difuminar o no. Continúo trabajando el manchado en el agua, donde necesito oscuridad, agrego azul turquesa mezclado con un poco de azulftalo y de ser necesario un poquito de verde. En las partes más claras, entonces agrego azul turquesa mezclado con blanco. Continúo trabajando donde quiero manchar un verde sutil. Entonces eh, agrego un mínimo de amarillo al azul turquesa y lo voy a aplicar. Voy a dejar por ahora el agua así, preparo un tono de violeta, voy a trabajar un poco las piedras. Agrego el tono violeta que lo conseguí mezclando azul y alizarín. Luego mezclo un poco de blanco, lo ensucié un poquito con negro, no demasiado, o puedes utilizar el blanco puro porque a la hora de agregarlo sobre el violeta recién aplicado se va a mezclar. De esta manera vamos detallando las formas y la textura en las piedras. Vamos a trabajar todas de la misma manera. Si quiero oscurecer algo un poco más, entonces voy a agregar una pequeña cantidad de negro. Ahora voy a pintar lo que es el reflejo de las piedras en el agua. Para esto voy a utilizar azul turquesa con un poquito de negro, simplemente mancharlo un poco y voy a aplicar dando más o menos la forma de la piedra en forma contraria en el agua, o sea, como si fuera un espejo. No tiene que quedar exacto ni perfecto, sino que tengan un parecido en cuanto a la forma. Ahora voy a trabajar un poco más el agua.
para separar lo que es el reflejo de las piedras de las mismas, voy a estar utilizando el mismo azul turquesa con negro, lo voy a aclarar un poco con blanco y voy a aplicar en el mínimo o lugar donde se encuentra el reflejo con la piedra. De esa manera las separo un poco. Para que el trazo no quede muy ancho, es bueno utilizar un poco de medio. Bueno amigos, a este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo, te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.